Buenas tardes. En esta semana, donde hemos inaugurado el lunes pasado esta exposición tan bonita, tan interesante para nuestro barrio, Tetuán, Guernica, Vallecas, pues hoy miércoles tocan dos charlas también muy interesantes en torno a un pintor, Jesús Molina, y luego el Guernica. En primer lugar, contamos con la presencia de José María Carrascal, que es especialista en arte, que es vocal de nuestra junta directiva, que es junto con una servidora responsable de cultura de nuestra asociación vecinal, que nos va a hablar de Jesús Molina, vivió la guerra civil, el cual tenemos un cuadro allí al fondo, que luego si queréis podéis verlo más tranquilamente. Hola, buenas tardes. Cuando me presentaron el cuadro este, que yo realmente no conocía el cuadro, pero sí al autor, y me dijeron, por eso de que uno es aficionado, han dicho especialista, yo soy aficionado al arte simplemente, que si conocía el cuadro pues me sonaba, pero no conocía, pues yo, claro que conozco al autor, naturalmente, y puedo hablar de él y dar algunos datos. Ocurre que Jesús Molina es nacido en Zamora y yo soy zamorano también. Y ocurre que cuando, creo que fue así, además yo tengo testigo que me dio un poco las palabras, porque está aquí, que me puede corregir y sabe todo de Jesús Molina, pero bueno, tengo confianza con él y en cualquier caso yo no voy a dar conferencia, sino una charla y apuntar algunos datos que puedan interesar a la gente. Como digo, el cuadro, este cuadro que estamos viendo ahora es una acuarela sobre papel de 65 por 50 y fue pintado en la primavera de 1937, a la vez que otras acuarelas y también dos óleos para ser presentados a una urgente convocatoria que quería mostrar las trágicas y heroicas visiones de la guerra para el pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París. En él se muestra una escena desgarradora y patética como las que podía haber visto directamente o reproducidos en los periódicos de Madrid. Yo cuando veía el otro día estas exposiciones veía que había algunos datos, como las camas, realmente parecidos, que incluso pudo inspirarse porque posiblemente no lo viera en directo. Y esta era uno de los... Hay muchas fotografías, como aquí veréis, de los criminales bombardeos que en la población civil de Tetuán en los primeros días de enero de 1937 hubo. Bueno, son muy conocidos, yo no me voy a meter, posiblemente aquí ya los hayan conocido, el del mercado de Tetuán, hubo dos o tres que están muy datados, pero hubo más bombardeos en Tetuán. Y posiblemente leyendo con detenimiento sus diarios podría saberse con más precisión la fecha y si hubiera referencia a un lugar concreto. En cualquier caso llama la atención la composición del cuadro, su dramatismo, el ambiente de destrucción, la acertada distribución del color, el expresionismo hierático o desvalido de los personajes. Son los horrores de la guerra que Molina mencionaba en reiterada admiración a Goya y que podía inspirar también un cuadro como que después veremos, lo voy a enseñar aquí, que es Muerte por un ideal, que recuerda en bastante medida a los fusilamientos del 3 de mayo, porque él, ya digo, que recordaba y admiraba a Goya. Bueno, bueno, este cuadro este es, como muchos saben aquí, es el pabellón, una maqueta del pabellón, porque hubo varias maquetas, hay varias maquetas, algunos con más detalles que otros, incluso en una de las maquetas se podían ver dentro de los cuadros del pabellón de la República Española en la Feria Internacional de París.
mucha gente sabe de esto porque está muy documentado. Bueno, se hizo con mucha urgencia y lo hicieron dos grandes arquitectos. El más conocido es José Luis Ser, pero también Luis Lacalle, un asturiano, pues que fue al que se le encargó. Después él pidió el auxilio de José Luis Ser, y entonces era un pabellón, está esto muy comentado por todos los lados, que era muy sencillo al lado de los enormes pabellones de Alemania y de Rusia. Pero esto estaba allí, sin embargo, llamó la atención porque era un diseño ya funcional, moderno, racionalista y sobre todo, y es por lo que yo cito esto, por las cosas que había dentro. Las cosas que había dentro, bueno, en primer lugar, naturalmente, el Guernica, pero aparte del Guernica había muchas cosas muy interesantes. Eran los pintores y escultores de los más importantes del mundo entero en esa ocasión, de los más importantes. Estaba Picasso, que aparte del cuadro tenía dos esculturas, estaba también Julio González, estaba, voy a leer para no dejarme muchos importantes, pero como escultores Emiliano Barral y Pérez Mateo, y me voy a detener aquí un momento en Emiliano Barral y Pérez Mateo. Aquí hay dos escultores que tienen que conocerlo esto, por lo menos yo sepa. Emiliano Barral, el segoviano que hizo cuadros importantes, la cabeza también de Pablo Iglesias, etc. Y este, se lo reto a alguien que le interese, Pérez Mateo, que era un escultor. Los dos murieron en el mismo frente, uno en Usera, otro en Carabanchel, en el 36. Y eran dos escultores muy importantes. Entonces ocurre que Pérez Mateo, que murió muy joven, de 33 años, era un escultor venido de Cataluña, que tenía, y ahí digo yo, y había alguien que tenga que hacer la investigación, porque tenía un chalet muy pequeño junto al Metropolitano, que ha desaparecido después. Las bombas medio lo deshicieron, pero se mantuvo. Y ahora hay un rombo, en la calle no me acuerdo cómo se llama, pero sí el rombo, donde dice memoria a este escultor que muy poca gente lo conoce, si no son los iniciados. En cualquier caso, hay una escultura de él en este momento en el Reina Sofía junto al cuadro de Picasso, o muy cerca. Es un animal, es un oso que está allí, y yo me gusta recordar a este escultor lo mismo que a Emiliano Barral, que ese sí es más conocido, ¿no? Bueno, después estaban los pintores muy importantes como Gutiérrez Solana, Gregorio Prieto, Ramón Pujol. Después, cuando lleguemos a Pujol, también pintaré aquí un poco, porque en esta misma sala, en la de al lado, hemos estado hablando de Ramón Pujol, que tiene que ver algo con estas cosas. Y Gaya, Ciruelos, etc. Y allí estaba, y ahí la importancia de Jesús Molina, ahí estaban cuadros de Jesús Molina. Creo que es así, a lo mejor aquí tenemos a su hijo, y después se lo preguntaremos si me puede corregir, que todos llevaron muchos cuadros, y había una galería, creo que en la segunda planta, incluso hay una foto que hasta se pueden ver. No recuerdo esto. Aquí creo que hay dos cuadros. Uno de ellos pudiera identificarse como uno de Molina, no lo sé, porque no estuvieron expuestos las 6 acuarelas, sino se rotaban o se aseguraron que había dos. Yo estoy seguro de una que estaba, pero no de las demás. No sé si incluso la de Tetuán estuvo expuesta o no. La cosa es que fue para acá. Y esto demuestra la importancia de Jesús Molina y la importancia del cuadro y de lo que estamos tratando aquí. Bueno, estas acuarelas de Jesús Molina, al menos dos de ellas, están actualmente en el Reina Sofía. Lo que los que conozcan esto, tener un cuadro puesto en el Reina Sofía ya es lo más deseado para cualquier pintor que no están allí, que están en los fondos. Hay cientos, miles de cuadros en los fondos que nunca se exponen, o casi nunca. En este momento hay un cuadro, yo lo tengo por aquí, ahora se enseñará, que me parece Preparando la batalla o algo así, y también antes de la exposición esta que hubo el pasado verano, parece que era
a ver el título de la exposición, bueno, lo que estuvo comisaria la señora que va a venir ahora, creo que se llamaba más o menos, bueno, tenía un título la exposición, era el 80 aniversario en cualquier caso, de la Guernica de Picasso, y a propósito de ello sabéis que hubo una exposición que vinieron del mundo entero las obras más notorias de Picasso para justificar cómo se había hecho este cuadro y cuál era el significado de cada movimiento. Bueno, entonces anteriormente hay un cuadro, vamos a ver, ¿no? Este cuadro vibrante de la camioneta y que llama la atención, estaba en la Reina Sofía, ha estado durante el primer trimestre del año de este año, ha estado varios meses puesto ahí. En este momento no está, pero hay otro. Es una acuarela y de las que estuvieron en el pabellón. Yo no sé si esta se expuso, qué días estuvo expuesta, pero es lo mismo. Fueron para allá estas acuarelas. A mí me gustaría también hacer un pequeño paréntesis de los bombardeos, porque si el Guernica es testimonio de la barbarie y de lo que fue el bombardeo de aquella población, algunos sabrán, yo lo recomendé a varias gentes que fueran a ver una exposición que se llamaba Guernica y que se llamaba Guernica Manchas en el silencio. Estaba expuesta en Alcalá 31, esa sala tan importante de la Comunidad de Madrid, donde durante 4 horas y media había rápidas imágenes de bombardeos durante el siglo y pico que se ha bombardeado. Desde el año 1912 creo que era, hasta ahora, todos los bombardeos que en el mundo, o casi todos que en el mundo ha sido. Ahí, como había que estar mucho tiempo, también salió Guernica naturalmente y para esa reflexión o ese rechazo o ese significado de lo que quiere ser el Guernica y de lo que era ahí, decir, mirad cómo se bombardea, cómo se sigue bombardeando desde entonces, ahora en Siria, ahora donde sea, y era una exposición muy interesante que yo no voy a detallar aquí, pero estaba muy trabajada, muy estudiada, y ahí quien sea estudioso de los temas del bombardeo de Madrid posiblemente pueda obtener datos, porque hubo un equipo muy importante, muy grande de la Complutense aportando datos precisos de cómo habían sido los bombardeos para la ciudad de Madrid. Bueno, volvamos a Jesús Molina, que pese a su reconocida valía, que como aquí intento decir, es un pintor actualmente poco conocido, aunque en parte haya sido recuperado del olvido por la extraordinaria exposición itinerante por varias ciudades de Castilla y León que organizó la Caja de España. Y ahora también, como he comentado, la presencia en la Reina Sofía hace que la gente mire allí y diga ¿qué es esto? Cerecinos de Campos, Zamora. A veces nosotros nos pone Cerecinos de Campos y nadie sabe dónde, o poca gente sabe dónde está Cerecinos de Campos, pero es así. Entonces eso le hace ser importante, o para la gente que le interese esto. Creo que previamente parte del conocimiento y la valoración se debe al gran trabajo muy documentado y riguroso que la profesora Inés Gutiérrez Carvajal, que algunos de aquí la conocemos bien o muy bien, Inés Gutiérrez Carvajal, estoy diciendo, hizo un enorme catálogo de cientos de páginas para contar la vida y las obras exhaustivamente de medio centenar de pintores zamoranos. Algunos de ellos conocidos como este, pero otros no tan conocidos, pero el catálogo es minuciosísimo, yo lo enseño a varias gentes y pocas provincias modestas como Zamora tienen un catálogo. Bueno, pues ahí creo yo, y si no me corregirán, que se dio previamente una cosa que se llamaba
los 100 pintores de Zamora o algo así, o los pintores del siglo XX que ella apuntaba. Pero esta señora, que creo que hizo el doctorado con ello, hizo una cosa exhaustiva y, a mi entender, fue la que sacó más conocimientos, creo que más conocimientos que su propia familia, que está ahí presente, y si no, me corregirán. Bueno, pero también Rafael Molina, su hijo, al que después le pediremos que nos diga una palabra, trabajó mucho, con determinación y perseverancia, para ir localizando las obras de su padre y para, sobre todo, lo que fue muy meritorio y muy conocido, es recuperar las obras que estuvieron en el pabellón. Eso la gente lo puede saber, gente que le interesen estas cuestiones, porque fue bastante noticia que al cabo de los 40 y tantos años aparecieron en el Museo Nacional de Arte, no sé si se llama Arte Romano, de Cataluña, en cualquier caso es el museo que está en Montjuïc, cuando se estaba haciendo una renovación de esa arquitecta italiana, pues aparecieron montones de obras del pabellón. Ocurrió que, claro, el pabellón se desmontó, estaba la guerra civil y se quedaron por allí y la gente no sabía dónde estaban. Después nos puede contar con detalle, porque claro, no se sabía si parte de esas obras pertenecían al Estado español, si las había pagado o si las obras todavía eran de sus titulares. Rafael Molina demostró que las obras habrían de ser de sus titulares, y lo que ha hecho es hacer una donación o un préstamo a Reina Sofía, aunque alguna cosa debe tener él también, para que pueda hacer estas exposiciones. Bueno, ahora como se titulaba la pequeña charla mía, Jesús Molina vivió la guerra civil en Madrid, vamos a hablar de Jesús Molina, y yo voy a leer pequeños párrafos de este estupendo catálogo que le hizo Caja España, y que aquí están los diarios, extracto de los diarios que él venía haciendo durante meses y meses de sus vivencias y de su estancia en Madrid. Voy a leer 3 o 4 cosas que demuestran lo que veía, lo que ocurría, lo que pensaba, y da bastante bien el ambiente a mi entender. Previamente hay que decir, un poquito de la biografía, diré, antes, para llegar a esto, un poco de la biografía de él. Perdón un momento. Este cuadro es el que está ahora expuesto. Este cuadro está expuesto ahora muy cerca del Guernica. Este cuadro que hay aquí, que creo que se llama Preparando la batalla o algo así. Este cuadro está expuesto en este momento. Esto es lo que me refería de la exposición antes del bombardeo, lo que hubo en Alcalá 31, que había 3 paneles, donde en uno se documentaban las víctimas civiles, en otro donde iban cayendo los bombardeos, y en otro era algo muy interesante, aparte de la instalación, porque esta escultora Cristina Lucas, muy conceptual, que monta grandes cuestiones de estas, y por aquí se ponía, bueno, esto se titulaba, en cualquier caso, se titulaba Guernica también. Bueno. Jesús Molina García de Arias nació en un pueblo que se llama Cerecinos de Campos, en la provincia de Zamora. Yo pongo aquí eso porque al menos a mí me gusta saber dónde están los pueblos que no son muy conocidos. Está en la carretera nacional 6 que va a La Coruña, como se llama ahora, y es un pueblo mediano, pequeño, con ganadero y agricultor, que tenía entonces una fábrica de harinas donde el padre de Molina trabajaba con algo así como
tenedor de libros o administrativo de la fábrica, una cosa de este tipo, yo no sé muy bien, sé que por eso estaba allí y allí nació su hijo Jesús Molina. A los pocos años la familia hubo de desplazarse a la provincia de Badajoz y posteriormente a Ciudad Real, donde teniendo una estancia más estable pudo asistir ya de 8 o 10 años o 12 a la Escuela de Artes y Oficios y después ingresó ya muy joven en Madrid en la Escuela de San Fernando, donde también antes estuvo haciendo prácticas por el Casón o haciendo copias o algo de esto. Y en Madrid ya tuvo, claro, profesores muy importantes, Julio Romero de Torres, Mariano Bellure y algunos profesores después también, porque él creo que siempre fue un muy trabajador, quería saber y no se conformaba con esto y quería perfeccionar más su técnica. También iba a una clase con Álvarez de Sotomayor, pintor conocido, director del Prado, pero él quería, aparte de San Fernando, tener más formación. Él solicitó ayuda a Zamora, a la Diputación de Zamora, con los avales de estos profesores importantes, pero la ayuda a las becas, cosa que la Diputación sí que le daba a alguna beca. Aquí hay gente que está becado, siempre 1 o 2 becas había, pero en este caso ellos se disculpan que por cuestiones administrativas no se le dieron las becas. Y Molina hubo de concursar para la pensión de Madrid creo que fue un concurso con muchos solicitantes, pero él ganó una pensión que le supuso 3 o 4 años de estancia, ya no solo en la Academia de Roma, sino que desde Roma hizo viajes importantes a Florencia, a Venecia y tal. Previamente también había tenido su experiencia de París, a ver las nuevas artes, y por allí se relacionó con cosas. Quiere decirse que él tuvo esa visión internacional y él sabía lo que quería y él escogía las cosas que a su parecer eran más importantes. Bueno, pues estuvo justamente en Roma hasta poco antes de estallar la guerra. En Roma ya veía el fascismo italiano peligroso y en sus memorias hay citas de cosas que había visto por allí, y llegó a Madrid justamente el 10 de junio del 38, ya en los prolegómenos de la guerra. Ahora voy a leer 3 o 4 cositas, un extracto de los extractos de eso. En la lectura de la agenda son unos textos de los diarios, claro, son muy subjetivos y al tiempo pretende ser literarios, incluso hasta alguna cosa con mucha retórica. Yo he tenido oportunidad de haber leído alguna extensión más y bueno, son unos relatos muy interesantes, muy curiosos. A nosotros nos interesa un poco más cuál era la sensación, qué pensaba Madrid, qué pensaba de los artistas y qué es lo que para esta charla nos puede interesar más. Dice en una de ellas: 17 de junio. Anoche llegué a las 10:05 de la noche a la estación del mediodía. Llegué tan cansado que no me sentía el cuerpo. Bueno, esto es muy sencillo. 12 de junio, y el día después. Por la mañana he visto a Souto. Souto era un pintor gallego que también tenía cosas todos en Souto más comprometido con la República. Bueno, lo veremos. Y dice: marché a la exposición de Prieto, se entiende Gregorio Prieto, que me gustó. Allí encontré a María del Carmen Valle Inclán. Después de correr visité a Sotomayor, el profesor, etcétera, cosas de este tipo. Pero bueno, quizás tenga más interés, ya pasan los días. Y el 18 de julio, dice ese extracto: cuando vamos, no, perdón, este es el 14, después viene el 18, el 14 dice: cuando vamos hacia la estación cuando vamos al estudio de Macho Victorio Macho, por la calle de Alcalá,
a la altura de Méndez Pelayo, presenciamos una manifestación de los que venían del entierro de Calvo Sotelo. Los de asalto los dispersaron. Luego, más tarde, hubo camino de... Es que no me leo regular, yo leo bien, pero necesito un poco de luz. Camino de y hubo heridos. 19 de julio. Esta mañana, muy temprano, empezaron a sonar descargas de fusilería. Después se oía la voz del cañón. Había comenzado la guerra civil. La noche la radio durante todo el día no ha hecho gracias. No ha hecho otra cosa que dar partes de los encuentros entre las fuerzas leales y los sublevados. Los de Barcelona se habían rendido por la tarde. Yo sigo en la cama con mi fiebre, pero mejorando. La Plaza de Madrid pronto estuvo en poder de las fuerzas del gobierno y las bajas enemigas han sido grandes. Muchos oficiales se suicidaron en el cartel de la montaña. Hombre, esto tiene el interés en los periodistas, él está contando las cosas, ese es el interés añadido, unas impresiones personales. Él no tiene obligación, son diarios para sí mismo y lo dice así. Pero creo que es interés porque él, hay que decir, él estaba algo tocado, creo, de tuberculosis y se sentía un poco fastidiado. El día 3 de agosto... El día 3 de agosto, es que tengo que decir, paseo por la Castellana y me entero de lo que quiere ser la AIA, Alianza de Intelectuales Antifascistas. Esto es muy importante porque ahí se unieron los pintores, los poetas, todo, la AIA, bueno, y él pretende entrar, pues entrará, tiene sus reparos. Me enteré de que Pérez Mateo marchaba al frente de la guerra. Es el escultor que antes he citado, que murió, que ayer me parece que le entraron a un hospital donde estaba él y le mataron allí mismo. Creo que fue así lo del escultor Pérez Mateo. 11 de agosto. He visto esta mañana en el Museo del Prado a Jesús Gallego Martínez, este es un paisano zamorano, Ricardito y otros también. La verdad es que hemos hablado poco de arte y hemos hablado más de la situación. Estuve en el Prado esta mañana para ver los dibujos de Goya. Puede verse llenos de emoción y sabiduría técnica. Hago bocetos de asuntos de nuestra guerra civil. Más tarde haré algunos cuadros. Hasta ahora no estoy conforme con lo que hago y de lo que siento y lo siento. Deseo más expresionismo. Bueno, mis sentimientos, esto es importante, mis sentimientos de humanidad los han destruido los asesinos de España y aún puede ser que emprenda el fusil a pesar de mi inutilidad. A pesar de mi inutilidad física para campaña de guerra. Si esta es mi destino, me debatiré en el campo de guerra. No puedo ir a la guerra porque estaba así, pero es ahí que muestra sus sentimientos. Interesante también es Alberto, el escultor vanguardista, me han felicitado por mis dibujos. La mañana y la tarde, día 24 de septiembre, la mañana y la tarde se ha paseado en lo que es el cuartel del 5º Regimiento. Hemos estado, Ferran, Souto y yo, para preparar la caseta, porque hicieron una exposición del 5º Regimiento que, como casi todos aquí sabéis, estaba aquí al lado, ¿no? Él vino al 5º Regimiento, le encargaron cosas, hicieron exposiciones y creo que también le pidieron que pintara retratos de algunos jefes, por así decirlo. Bueno, yo creo que es muy, muy interesante, pero no tengo tiempo, de las experiencias que contaba el aquí. Entonces vamos a ir acabando con una referencia que yo como paisano de él, me gusta hablar de las cosas de Zamora que tengan que ver con la guerra civil y con Madrid. Ocurre que en este pueblo que he citado, Cerecinos de Campos,
nació el escultor más importante, no solo de Zamora, sino más importante del siglo XX de España, Baltasar Lobo. En el mismo pueblo, dos artistas. Molina nació en el año 1903 y Baltasar Lobo en el 1910. Pero, claro, no vidas divergentes. Baltasar Lobo, este escultor, que era hijo, me parece, de un carpintero, trabajó humildemente en Valladolid primero, pero también logró, él sí logró una beca para estar en San Fernando. Y era un escultor muy importante, yo he traído alguna cosa de él aquí, pero muy radical, muy de izquierdas, se hizo de la CNT, y porque aquí, como hay alguna mujer muy feminista, muy interesada en estos temas, he de decir que Baltasar Lobo era compañero de una mujer que hicieron la revista la tengo por aquí apuntada, bueno, una revista feminista de ese año, donde solo había mujeres, y estaba Baltasar Lobo, que era el ilustrador, el único que admitieron a Baltasar Lobo. Aparte de gran escultor, era un dibujante, y, por ejemplo, la ilustración de Platero y yo, que tuvo varias ilustraciones en el libro, según los más entendidos, dicen que es lo mejor. Entonces, Baltasar Lobo es curioso, por eso, que el mismo pueblo, más o menos con la República, y Baltasar Lobo tuvo que exiliarse a París. Esto es Encinos de Campos, y esto, bueno, voy a repasar las fotos que tengo aquí. Esto es una copia de un mural que hizo cuando estaba en Roma, porque las tareas de los pensionados en Roma eran hacer casi cosas de cargo, o sea, el desnudo, el mural, el no sé qué, y hay cuadros que puntualmente tenían que enviar a Madrid para justificar que estaban trabajando y que era su pensión. Y este era, me parece que es un mural imitando a Rafael, una cosa así, no lo sé muy bien. Y este es un desnudo en lo que era muy especialista, también hecho en Roma y enviado aquí. Yo creo que hay obras de él que pertenecen al Estado español y que están distribuidas en alguna embajada y en algún sitio, así como pudiera ser esta. Bueno, esto ya es para una época posterior. ¿Cuánto me queda? Bueno, vete tranquilo, son y 10 pasadas. Bueno, después de... bueno, estábamos hablando de Baltasar Lobo, que es muy bien importante, ¿no? Cito, no por ser, en principio, paisanos del mismo pueblo, pienso yo que Jesús Molina no tenía especiales arraigos porque salió de muy joven, pese a que después el pueblo le ha hecho allí, eso yo pude ser testigo, me parece que le ha puesto el nombre a un centro cultural, el nombre de él, incluso hay alguna cosa, hay una exposición temporal. A Baltasar Lobo, que dominaba como más obra, creo que en el ayuntamiento tiene 3 o 4 esculturas de ahí. Baltasar Lobo está porque vive más vinculado a Zamora, y en Zamora hay un museo del Baltasar Lobo y varias cosas así. Entonces, no sé si coincidieron en París, no. En París, cuando Jesús Molina estuvo antes en París, después vivió toda la guerra civil en Madrid, salvo un viaje que hubo de hacer Valencia, como hicieron los intelectuales, y a Barcelona, porque en Barcelona llegó a ser catedrático de una materia en la escuela de Barcelona, pero yo no sé apenas si tomó posesión de esa cátedra, pero tenía esa vinculación con Barcelona. Entonces, con Baltasar Lobo, como ellos, se cartearon o se conocieron por ciertos artistas contemporáneos y del mismo sitio. Y con otra persona que también, de Zamora, implicada también en la guerra civil, viviendo en Madrid, es con Deli Tejero. Deli Tejero fue una pintora de vanguardia que salió de un pueblo tan conservador
como todo Zamora. Sin embargo, era una mujer avanzada de ideas y avanzada de conceptos de pintura. Y yo he traído un par de cositas de ella aquí, porque también Jesús Molina le hizo un retrato de Eli Tejero. Esto es Jesús Molina, dibujos, ya tenía muchos registros. Vamos a ver después. Ese es Baltasar Lobo, esta es una escultura de Baltasar Lobo en Zamora. Y esto es alguien lo puede recordar, y si ve esa verja verá que es la verja del Botánico de Madrid, y entonces fue una exposición que hubo por todo, hace 8 o 10 años, por todo el Botánico de traído eso para dar esta referencia. Y esta es la pintor, estos mármol, una maravilla. Y esto, otra conexión más de Zamora, los artesanos contemporáneos, la guerra de la República. Esto es la escultura que le hizo Baltasar Lobo a León Felipe. León Felipe, todos sabéis, León Felipe, poeta nacido en Tábara, Zamora, aunque él fue muy nómada, tenía poca vinculación. Sin embargo, los zamoranos, claro, que dicen, sí, nació aquí, hay una escultura en Tábara, que es su pueblo, y esta escultura se le hizo el año 82 y se la hizo Baltasar Lobo, conmemorando un centenario, y está en un parque, pequeño parque de Zamora que se llama de León Felipe. Entonces, volviendo más... sí. Si recordáis, cuando hace 2 o 3 meses aquí hubo una charla del nieto de Ramón Pujol, alguien lo recordará, Ramón Pujol también era un cartelista, un pintor que estuvo en el pabellón. Pues cuando Ramón Pujol sacaba una foto de alguien de Ramón Pujol con León Felipe, unas fotos, no me acuerdo, alguien estaba aquí, yo intervine. Por favor, si queréis saber algo de León Felipe, todo el legado de León Felipe está ahora en el Ayuntamiento de Zamora. El Ayuntamiento de Zamora, que tiene un presupuesto pequeño, se gastó en su día casi 1 millón de euros en conseguir el legado de León Felipe, que tenía su albacea, un pintoresco Alejandro, a ver si me acuerdo, Finisterre, el inventor del futbolín, es así, no es broma, este Alejandro inventó el futbolín y era el albacea, un hombre de la residencia de estudiantes, relacionado con todo el mundo, y se hizo, o le dieron, el Ayuntamiento de Zamora hace unos años pagó casi 1 millón de euros, y alguna gente, ¿por qué? Porque otras gentes no veían claro, Valladolid mismo, que tenía, y justamente en estos días se está acabando la digitalización de ese enorme legado material. Bueno, entonces acabo con esta es de Eli Tejero, y me voy a contar también una anécdota de Eli Tejero. Ese que está ahí es su sobrino Javier Vila. Javier Vila, claro, ha devenido a lo largo de los años un arquitecto conocido ujetista que mantenía el estudio de su tía Deli, que lo tenía arriba en la azotea, en el último piso del edificio de la prensa. El edificio de la prensa, ahí estaba el estudio de Eli Tejero, y de Eli Tejero, que tuvo una exposición impresionante. Yo llegué a verla en lo que era el Museo de Arte Contemporáneo, que estaba en los bajos de la Biblioteca Nacional, donde Eli Tejero, aquí hay una cosa, empezó a practicar con materias, con un abstracto muy de vanguardia. Pero también hace ya menos años, en el Conde Duque, se le hizo una exposición de los dibujos de la ciudad de Madrid, muchos de ellos hechos sobre la plaza del Callao y demás. Ese estudio, que después lo mantuvo, Eli Tejero murió en el año 68, prematuramente por cosas del corazón, su sobrino, me puede decir que es amigo mío también, Javier Vila, ha mantenido su memoria y sus exposiciones y mantuvo ese estudio, que anécdota para alguno que le interese, ahí
durmió 1 o 2 noches Isidoro. Isidoro era Felipe González de la clandestinidad por lo que pero bueno, pues una anécdota, también me gusta decirlo para los que tengan tal curiosidad. Bueno, yo acabo con esto para darle unos minutos de tiempo a Rafael, que, perdón, que es el hijo de... O te voy a hacer un par de preguntas, o no sé si no quieres hablar o tienes tiempo. Yo te diría que desde ahí mismo nos cuentes alguna cosa. Por ejemplo, tu padre estuvo trabajando en el estudio de Españoleto, sí, y ahí hizo muchas cosas, porque, bueno, voy a decir, ya para acabar, eso sí, Jesús Molina practicó todas las técnicas de la pintura, el óleo, la acuarela, la aguada, el carboncillo y demás, y también casi todos los estilos de un depurada figuración, como habéis visto, y esto ya va a ser lo último, porque él también llegó, bueno, este era un cuadro presentado, llegó casi a la abstracción. Si él no hizo abstracción, es que no le interesaba especialmente, aunque ya en los años, cuando él murió en el año 68, ya en los años 60 y tantos, ya estaba la abstracción, ya estaba el grupo Paso, y él, pienso yo, que decía, oye, que yo también sé hacer de eso, pero yo voy a seguir con mi figuración, con mis bodegones, con mis retratos y con lo demás. Y yo te pregunto, efectivamente, los últimos años, ¿qué hacía tu padre en el estudio de Españoleto, si quieres contestar? Pues sobre todo la pintura era tipo impresionista. Impresionista. Sí, pintura impresionista. Figurativo, pero en técnica impresionista, unas pinceladas gruesas, de mucho empaste, los cuadros, impresionismo. ¿No tienes ahí ninguno? Oye, este cuadro del fútbol que ahora... ¿Por qué no nos pasas los últimos despacito? Perdón. Es que yo, efectivamente, he escogido... Sí, tú puedes ir comentando alguno de ellos. Bueno, este es una maravilla. Este lo tiene Caja España. Ese lo tiene Caja España. Ese es de Roma, de la época de estancia en Roma. Por eso te tengo que decir, la beca que le dieron fue del 32 al 36. En el 32, cuando se iba a incorporar a la academia, le comunican que retrase la entrada a él y a los demás, porque iban a hacer una renovación en el edificio y tal y cual. Y entonces aprovecha, pues, se va a París en una palabra y luego también a Alemania. En París es donde conoce a Baltasar Lobo y a Tejero, con los que luego mantiene correspondencia a lo largo de su vida. Y... El retrato de Deli Tejero te suena a ti porque está ahí. Sí. ¿Y dónde está? ¿Qué lo puede tener? Lo tiene la familia. La familia. Sí. Hace unos años hubo una exposición precisamente estuvo expuesto el retrato. La exposición que le hicieron a Deli Tejero en Zamora. Sí, estuvo bonito. Estos son, a ver. Esto es una cuadra. Él tenía una predilección, dos campos que trabajó mucho, que fueron los pobres, los menesterosos y la mujer. Los menesterosos siempre tratándolos a todo en todo momento con un gran respeto e incluso con cariño. Porque él se sentía un hombre del pueblo, aunque era muy culto. Y a la mujer, pues porque la retrata, no la retrata, sino tiene composiciones y tal, o bien retratos o cosas de mujeres, pero siempre tratándolas también con una delicadeza tremenda, incluso en los propios desnudos, o sea, no hay nada de erótico, ¿no? Simplemente. Y él dice en sus memorias
he comprado un libro de no sé quién, he leído a Ortega, tal y... Si queréis os leo algunas cosas de sus diarios que no están ahí incluidas, pero... Deberíamos ampliar el más fácil para todos. No sé por dónde. Bueno, otra cosa que ocurría en la época esta de los años 30 es que había una gran comunicación entre todos los artistas. Se veían con mucha frecuencia, intercambiaban opiniones constantemente de arte y de cultura en general. Entonces él, desde luego, estuvo influenciado lógicamente por el arte italiano, porque si bien es verdad, como os he dicho, que además era obligatorio por parte de la academia salir al extranjero en ciertos periodos de esas becas, pero la mayor parte lo pasó en Roma y Florencia. Pues entonces, lógicamente, pues estaba influenciado por el arte italiano y es algo que él siempre dice también, o sea, que él quiere ser un pintor de su época, pero sin perder el clasicismo propio de la buena pintura, de la pintura tradicional. Es que antes de la academia tengo aquí algunas cosas, pero no las he señalado más bien cosas como era la charla, trataba sobre los bombardeos, he señalado más bien cosas referentes a este tipo. Lo que sí quería decirte es que él pasó la guerra aquí en Madrid, pudiéndose haberse ido en distintas ocasiones fuera de España, o sea, porque, por ejemplo, fue invitado por el embajador de México a marcharse. Sin embargo, no se fue. Y cuando salía de Madrid, hacía visitas a Valencia, donde se había ido el gobierno central, fue porque, como miembro de la Alianza de Asociación de Intelectuales Antifascistas, le mandaban por distintos motivos a hablar con los directivos que estaban en Valencia. Pero sin embargo, la gente de allí, que por cierto, o sea, la gente de Valencia vivía de una manera, él dice, casi escandalosa con respecto a lo que ocurría en Madrid, o sea, vivían que no se enteraban de la guerra, pues casi le reprochaban, no entendían el que él pudiéndose quedar en Valencia, porque incluso sus padres sí sabían, se trasladan de Madrid a Valencia hacia finales del 36. Pudiéndose quedar allí, volvía otra vez a Madrid. Y él volvía siempre porque decía que él... Sí, sí, bien. No puedo ser combatiente. Ya, como lo dice ahí, por la tuberculosis. Iba con mucha frecuencia a los hospitales de sangre. Para hacer compañía a los heridos, amigos. Y dice muchas cosas a ese respecto.
Incluso, como os digo, criticando la manera en que se vivía en Valencia, que era totalmente ajena al sufrimiento que vivía el pueblo de Madrid. Vamos a ver. Oye, si me permites, porque es interesante Sí. cómo él, después de la guerra, se recuperó e hizo exposiciones importantes en las salas que había en Madrid, Hombre. en Cano, en Círculo. Eso fue Vamos a ya... ver, Jesús Molina, mi padre, no fue un pintor, digamos, esporádico, no, él vivió toda su vida de la pintura, por tanto era un pintor profesional, y lógicamente tenía que vender. Para ello, hizo exposiciones, le dejaron locales, los cuales, bueno, ya sabéis cómo funciona eso, ¿no? Se pagan unas comisiones y tal, y hacían exposiciones. O sea, que vivió permanentemente y hizo muchísimas exposiciones, desde, pues eso, desde... Cano, Macarrón, muchísimas. las galerías que había... Las galerías que había en aquel momento eran pocas, sí. Oye, permíteme recordar una cosa que a la gente le va a interesar, Dime. seguro. Dime. Él hizo una exposición en el Casino de Salamanca, está ahí registrado, Sí. que la elogió enormemente Tierno Galván. Bueno, Tierno Galván. Y Tierno Galván fue... Era amigo íntimo de mi padre. O sea, se conocieron precisamente al final de la guerra, cuando les pusieron en servicios auxiliares. Ahí se conocieron. Desde ese momento, pues ya fueron muy, el mejor amigo que tuvo fue Tierno Galván. El elogio que le hace a la exposición de Salamanca es tremendo, además de un señor que conoce el arte y tal, como Tierno. Bueno. Claro, porque además Tierno le conocía porque le siguió a lo largo de toda su vida. Oye, creo que en nuestro tiempo... Una pregunta, ¿mayormente pintaba acuarela o no? ¿O óleo? No, de todo. Pintaba de todo. O sea, es que Este grupo incluso también hizo grabado, y fue incluso premiado con grabado. Pero esta serie es acuarela. Sí, de la que no, son 5 acuarelas y 2 óleos. Ajá. 2 óleos. Oye, vamos acabando de tratar. Di los premios, porque fue muy premiado, un Premio Nacional de Pintura, medalla de oro y tal, y esas cosas que definen. Bueno, pues, es que no lo tengo apuntado. No, yo por lo menos tuvo muchísimos premios. Lo tienes ahí en el libro. Pues aquí se ve. No, si yo de memoria la contamos. Bueno. Premio Nacional de Fue el Pintura, Premio Nacional de Pintura, medalla de oro medalla de oro. en Roma, Sí, Roma, Premio Nacional, medalla de oro, tienen distintas medallas de oro, el premio nacional, algunas de ellas incluso las conservo todavía. Bueno, Premio Nacional de Pintura, ¿Por qué no pasas todas las... Sí, las es que imágenes. hay que acabar ya tú. Pero despacito para que se vea un poquito más Es la que- obra. Bueno, esto es muy curioso. Esto es un concurso que hacía la Federación para cosas de fútbol. Sí. Esto es un premio también. Esta está premiada. Esto se llama, Haciendo Azuelos, se titulaba. Fue el premio de no sé qué. No, esto es el ejemplo de la extracción. Esto es machas, hablamos de no tiene que ver. Esa es la mujer de rojo. Esa está en el... Esa no es una mojada, esa, ¿no? No, esa está en el Reina Sofía. El Gran Sofía. Ese es el premio nacional. Ese está hecho en Roma, en un café. Esto también es de Roma, son crisantemos. Eso es de Roma también. Sí, también, sí. Y eso también es Roma. Eso es una parte realmente de un cuadro De Rafael. Sí. Y ese es el bueno, yo creo que
Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.